El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias con Hora de Cambio. Bienvenidos. Bien, continuando con el desarrollo del programa, ya estamos en comunicación con el colega Miguel Calderón Paz. Él ha sido decano del Colegio de Periodistas del Perú. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Tito, muy buenos días a Hora de Cambio. Y sí, quiero comenzar con eso, es hora de cambiar actitudes. Y bien lo decías tú, porque estaba escuchando tu tema anterior, hora de cambio de actitudes, porque somos una sociedad sin cultura cívica en estos momentos, como vemos en el fútbol, y sin cultura también democrática, como vemos con lo que está ocurriendo con el periodismo nacional. Creemos que libertad de expresión, antes que me preguntes, que libertad de expresión es el derecho que nosotros reclamamos para decir lo que nos venga en gana. No es así. Libertad de expresión es equivalente al derecho a la información que nos asiste a todos los peruanos. Así es. Ya es reiterativo, no solamente por parte del gobierno central, sino también por algunos miembros del Congreso de la República, o sea, de los poderes del Estado, algunas arremetidas contra el ejercicio profesional, contra el periodismo, contra los medios de comunicación, etcétera. ¿Qué crees que esté pasando, Miguel, en estas circunstancias? Bueno, lo que siempre hemos conversado, Tito, ¿no? Es a los políticos no le conviene que lo fiscalicen, y acá no hay colores, ni izquierda, ni derecha, ni centro. A ninguno le conviene la fiscalización. Y nos convertimos pues en la piedrita del zapato de muchos. ¿Y qué es lo que yo creo que está pasando? Que nosotros somos los responsables por haber permitido, por ejemplo, que se hable alegremente de prensa mermelera. Acá no existe en el país la prensa mermelera. Lamentablemente existe algunos periodistas mermeleros y debieran ser identificados. Pero la prensa no es mermelera. Existen medios de comunicación que a través de sus empresas se han comprometido políticamente con algunos sectores. Cierto, eso es correcto, pero eso no implica a los periodistas. Ahora, si nosotros vemos en esta campaña de satanización, mira lo que ha ocurrido ayer. Tanto han fregado del lado del Ejecutivo como del lado del Ejecutivo y del Legislativo, es lo que decía, ¿no? Tanto que ayer se agredió nuevamente a un periodista. Bueno, se le ha zamaqueado a un colega de Latina, nadie dice nada. Y acá viene, ¿quiénes son los responsables? Nosotros, pues, porque lo permitimos. ¿Dónde está el Colegio de Periodistas? ¿Dónde está la Federación de Periodistas? ¿Dónde está la Asociación Nacional de Periodistas? ¿Para emitir un comunicadito? No, hay que salir a las calles y decir que los periodistas lo que estamos luchando es por la defensa del sistema democrático, que los pilares básicos de toda democracia son libertad de expresión y derecho a la información, y que si viene el señor Castillo, donde hay razonables indicios visuales hasta para el ciudadano de pie, que las cosas no están yendo nada bien, pues le molesta pues que hagamos eso. Y ayer se convirtió en director de televisión. Ponchen acá, miren acá, muestren acá. Y por ahí hubo un sonsonazo que mostró lo que él quería. No pues, no podemos permitir ese trato. Y acá no se trata de hacer guerrita de comunicados, se trata de salir y explicar lo que realmente está ocurriendo. Algunos medios de comunicación o las empresas de algunos medios de comunicación están jugando sus intereses, por supuesto que sí, como toda la vida. Como toda la vida. Yo vengo sosteniendo hace aproximadamente, y a tu lado, Tito, inclusive, más de 20 y tantos años, que en el Perú no existe libertad de expresión, lo que existe es libertad de empresa periodística. Que los periodistas, cuando llegamos y trabajamos en un medio que no nos los obsequian, salvo que seamos nosotros los propios directores de ese medio, de repente hay informaciones incómodas que no podemos dar porque quien está por encima de nosotros nos dice ese tema no se toca. Y el derecho al estómago en muchos prima antes que el derecho o el deber de fiscalizar. Entonces, eso es lo que ocurre. Y ocurre que mucha gente metida en el periodismo, pero que no son periodistas,
también trafican pues con la información y no lo hemos sabido decir oportunamente, ¿no? Ahora, el tema es de que nuestras propias instituciones o algunas de nuestras instituciones prácticamente hipotecan su conducta institucional ante el poder, y eso lamentablemente es vergonzoso. Entonces, como el papel aguanta todo, bueno, pues saco un comunicado, rechazamos, y todo es rechazamos, ¿no? Acá, como tú dices, es el momento de actuar. Y no, ahorita no, sino debió ser desde el comienzo, para no permitir que justamente se sigan dando y produciendo tanto atropello contra los hombres de prensa, ¿no? Y lo cierto es de que convocar a una movilización, convocar a una protesta, pues no es cosa del otro mundo, pues es simplemente tener la visión clara de cuál es el papel que cumplen los dirigentes, ¿no? Yo creo que acá se trata, yo no veo, mira, acá se trata de ponerse bien los pantalones y ponerse bien la falda. Los periodistas hemos permitido maltrato, hemos permitido a través de nuestras instituciones comunicaditos que dicen no vamos a tolerar, rechazamos, condenamos. Sí, pues rechazamos, condenamos, aclaramos y no pasa absolutamente nada. Yo no veo ninguna diferencia, por ejemplo, más allá de la ideológica, si es que podemos hablar de ideología en estos casos, entre la dictadura fujimorista y lo que ocurre con el señor Castillo. Ambos sectores han intentado satanizar a la prensa y desprestigiarla. ¿Y para qué? Para que desprestigia al mensajero, daña al mensajero, que se cae el mensaje. Y el mensaje no debe caerse. Y por el otro lado, por el lado de la derecha bruta y achorada, también ocurre exactamente lo mismo. ¿Acaso no recordamos que en el Congreso no se nos permitía ingresar? ¿Y qué hicieron nuestras instituciones? ¿Reclamaron? Nada. No. Comunicadito por aquí, comunicadito por allá. Pero no solamente eso, Miguel. Lo más vergonzoso fue la actitud de nuestro decano de Lima, Ricardo Burgos, que lo condecoró a la presidenta del Congreso en ese entonces por el Día del Periodista. Debes recordar, hubo una ceremonia inclusive en Miraflores, que en vez de reivindicar la labor del periodismo, porque ese es el Día del Periodista, prácticamente se le reconoció como la máxima expresión de la libertad de prensa a la señora Mariluz, me acuerdo su nombre, que fue presidenta del Congreso y que maltrató por un año a los periodistas. Así es, la señora Macri Carmen Alba sencillamente no debió ser ni invitada a esa ceremonia ni participar de una. Y la ceremonia fue en homenaje a ella, fíjate. Imagínate. Es como si la CGTP, el Día Internacional de los Trabajadores, condecore la CONFIEP, ¿no? Más o menos como eso. Pero mira, yo he conversado con Ángel Sánchez, presidente de la Federación, inclusive a través de una entrevista, y le decía, ha llegado el momento de salir a las calles. He conversado con Ucho Tipacti y es el momento de salir a las calles. Hay que coordinar, dicen. Mientras coordinamos, ¿qué se nos puede venir encima? O sea, tú te recordarás porque participaste activamente en mi gestión en el decanato. No nos tembló la mano ni nos tembló la voz para salir a las calles. Claro. Y recordemos, Tito, que inclusive ingresamos 3 veces y tomamos el hemiciclo. ¿Por qué? Sí. Porque había pantalones, pues. Entonces, ¿dónde están los pantalones? Queremos autoridades, dirigentes, gremiales, de coctelitos. No, pues no nos sirven los coctelitos, no nos sirven las condecoraciones, no nos sirven las distinciones. Hoy está peligrando en el país la libertad de expresión, que reitero, es equivalente al derecho a la información. Tú vas a hacer una comisión, Tito, y ocurre acá, yo tengo jóvenes reporteros a mi cargo, salen y cuando llegas a una movilización, llega la prensa mermelera. Sí. ¿Hasta cuándo vamos a permitir eso? ¿Hasta cuándo lo vamos a permitir? Pero hay un tema también, permitirlo. Miguel, pero hay también un tema. Nosotros en las aulas lo que estudiábamos era periodismo. Ahora se enseña ciencia de la comunicación, que abarca otros temas más, y el periodismo es parte de eso, pero también es cierto que debemos reconocer autocríticamente que nuestros colegas muy poco
o sea, en el ejercicio del periodismo, no plantean a veces bien las preguntas, ¿no? Hoy día estuve escuchando dos noticias. Una sobre el problema que ha habido entre Universitario de Deportes y el Melgar, que ambos piden sanción, pero el periodista no decía cuál había sido el problema. Que le aventaron un plátano, pero ¿a quién? ¿Qué es lo que ha pasado? O sea, la gente necesita estar informada. O sea, necesita saber qué es lo que está sucediendo, ¿no? Porque eso es justamente nuestra labor, ¿no? Darle inclusive masticado la noticia, pero ahí falta el colegio profesional, faltan las instituciones para seguir capacitando a nuestros colegas, ¿no? Porque es mucha responsabilidad la de preguntar, ¿eh? Yo ayer veía, mira, de repente cometemos muchos errores acá donde estamos en Intuitiva Televisión, pero cada día estamos tratando de hacer mejor las cosas y con los jóvenes. Y yo le decía, hay preguntas que no hacen y ayer las he visto en un medio de los llamados grandes, ¿no? Ajá. Capturan a un delincuente. ¿Estás arrepentida? ¿Estás arrepentido? Oye, por favor. Esa es una pregunta totalmente tonta. Por supuesto. Porque no conduce a ningún lado. Otro, vemos la falta de ortografía que se colocan en los banners. Y se supone que el periodismo, ok, debe informar, debe orientar, debe entretener, pero debe culturizar también, así nos lo enseñaron. Debe educar, pues. Claro, y no lo estamos haciendo, sino estamos mal educando a la gente. ¿Qué más? ¿Dónde cometemos los errores? Ahora, se comete un asesinato, se da la noticia y no se va más allá de la noticia. O sea, todo lo que implica ese asesinato, había una caseta de seguridad, no había una caseta de seguridad por ahí, es la primera vez que ocurre, ¿qué pasa con los que quedan huérfanos producto de...? O sea, eso no interesa. Inclusive, es hacerlo simple. La noticia que hoy día está remeciendo al país sobre el asesinato de 4 compatriotas en Estados Unidos... se habla de que asesinaron a 4 compatriotas, pero lo más lógico es saber, bueno, investigar qué pasó, ¿no? O sea, por qué los asesinaron, lo mínimo para que la gente tenga una idea de qué se trata, ¿no? Y que ahora... No lo ha dado nadie, que no lo ha dado nadie. Así es. Y ahora, más aún que están saliendo muchos jóvenes para Estados Unidos, sabes eso, ¿no? Que hay una coladera que prácticamente en Estados Unidos lo toman como presos políticos, ¿ah? Le hacen el juicio y después ya pasa el juicio, que es pantalla nomás, y van a empezar a radicar allá afuera. Pero ¿bajo qué seguridad? ¿Bajo qué parámetros? ¿No? Imagínate, claro. Y eso, Tito, por ejemplo, volviendo no quisiera que pase desapercibido lo que tú dices, no, estamos descuidando la capacitación que debiera estar a cargo de nuestra institución, de nuestra orden deontológica. Estamos descuidando la ética periodística a la que no nos ceñimos, ¿no? Estamos descuidando una serie de aspectos que son utilizados por los enemigos de la prensa libre e independiente. Ellos cometen 1000 errores, pero que nosotros cometamos uno, perdimos. Claro. Ahora, todos los periodistas son mermeleros. Y yo pregunto, ¿por qué hay, no digo un profesor incapaz, ¿por qué hay algún profesor incapaz? Estoy poniendo un ejemplo más, estoy exponiendo. ¿Todos los profesores, todo el Magisterio Nacional es incapaz, ineficiente? No, no es así. Tenemos que aprender a separar la paja del trigo, ¿no? Hay gente mala en todas las profesiones, pero también tenemos que poner los puntos en las 10. Las redes sociales se han encargado hoy día de poner las fotos de las colegas que fueron llamadas en algún momento las geishas de Fujimori. Claro. Esto es la prensa mermelera. Que Keiko, oye, perdóname, a mí no me importa Keiko, y tú y yo sabemos que somos antifujimoristas por razones de principio y de hecho. Y eso no implica que aplaudamos las tonterías que se están haciendo en esta gestión. Entonces, lo único que hacemos, yo tengo la culpa que el presidente Castillo se haya ido, o tú tienes la culpa, a Naciones Unidas a contar la historia del pollito y del tamborcito. No, pues yo no tengo la culpa. Tú tienes la culpa que el presidente, el canciller se haya ido a engañar al nuncio apostólico, allá a decirle a su santidad que el presidente no fue porque hizo un llamado a la paz mundial y no gustaron sus declaraciones. No, pues sí, pues no fue porque en un sector se temía que se fugara y en otro sector porque cada vez que viaja al exterior nos deja mal.
Entonces somos quequistas. No, pues no voy a aceptar ser quequista porque digo eso es la verdad, yo no tengo la culpa de las tonterías que dice el presidente. Y por el otro lado, si tú te vas al otro lado y reconoces algo bueno que ha hecho el señor Castillo o que ha hecho alguien del funcionario, de los ministros y que ha hecho algo bueno, ¿quiénes nos atacan? Comunistas. Y perdón, acá no se trata de ser comunista, no ser comunista, ser derechista, no ser derechista. Se trata de pintar las cosas como ocurren y decir lo bueno y lo malo, ¿no es cierto? Y otra cosa, separemos a la gente. Hay gente que tiene su billetito, compra un espacio en un lado, que no son periodistas, y dicen tonterías y después nos culpan a todos nosotros. No, pues, hay que ver quiénes son y quiénes no son. A propósito, el gobierno utiliza en todo caso un argumento, dicen, bueno, que como no le puso la publicidad estatal a la prensa grande, ahí está la reacción de que mancillan su honor, lo atacan, etcétera. Tú estás en un proyecto alternativo, nosotros también estamos en otros proyectos alternativos, y así hay un montón de proyectos alternativos. Y la pregunta es, ¿y hay publicidad a nivel de Lima, a nivel de provincias? Tampoco lo hay, ¿no? Mira, justo eso, yo conversaba antier con mi esposa y decía, ¿no? Ya le hemos roto el espinazo a las grandes empresas. Oye, ¿y el presupuesto que estaba asignado para publicidad? ¿A dónde va? ¿Dónde está? Así es. No lo vemos. Ahora, se habló de favorecer a la prensa alternativa, pero yo entiendo que hay que ver prensa alternativa o los que hacen, vamos a llamarlo, comunicación alternativa. Porque mucha de la gente que hace comunicación por redes sociales no está haciendo prensa, está esgrimiendo opiniones. Entonces hay que hacer una diferenciación entre lo que es el ejercicio profesional y lo que no lo es. En el interior del país, ¿cuántos medios de comunicación que generan a su vez empleos y generan información para sus respectivas zonas pueden subsistir cuando no se les otorga no la dádiva, sino lo que le corresponde como publicidad del Estado? Porque en países en crisis como el nuestro, el mayor anunciante es el Estado, no lo es la empresa privada. Entonces, si tú vas a utilizar eso para secar a quien no te cante el ayayay y darle a quien te canta el ayayay y así no cumple un ejercicio profesional, estamos mal. Entonces no se está cumpliendo. Se ha emitido, he visto de la PCM, no lo he leído con toda sinceridad, es hasta el 2-3 de noviembre, en la propuesta de reglamento para la publicidad estatal. Quiero leerlo, pero yo entiendo que quien debe pronunciarse acá es el Colegio de Periodistas, la Federación de Periodistas, la Asociación de Reporteros Gráficos, pero ojo, también podemos pronunciarnos nosotros y habría que tener un pronunciamiento en cuanto a ese reglamento, porque yo no sé si a ustedes, Tito, pero acá en Intuitivo no ha caído ni 50 céntimos ni del jurado de elecciones, ni de la franja electoral, ni de la no franja, ni lo de salud, ni de nada. Y entonces esto se subsiste por el esfuerzo de los propietarios y por los sacrificios que tenemos que hacer quienes trabajamos acá. Claro. Igual ocurre en las regiones. Yo conversaba con Villagómez de ICA, un colega que es dueño de un canal, y me decía, Miguel, no nos cae nada, estoy por cerrar el canal. O sea, y así están en todos los lados, mientras que no se reparte esa famosa torta en forma proporcional. O sea, acá no se trata de quitarle a los medios grandes, porque seamos honestos. Si le quitas a los medios grandes, tú y yo sabemos lo que va a pasar con los medios grandes. El empresario no le interesa. ¿A quién va a votar? Va a votar periodistas, pues. O sea, vamos a generar más desempleo. Y ya lo están haciendo. Va a seguir ganando lo mismo. Y ya lo están haciendo. Ya lo ha hecho la República, ya lo ha hecho el Comercio, ya lo ha hecho América. Sí. Entonces, a propósito, Miguel, América refundó su sindicato y un poco que ha frenado, ¿no? Y creo que saludamos la actitud de los colegas en general, de los periodistas, los reporteros, los técnicos, etcétera, que han constituido su sindicato, y eso es una fuerza vital, pues, para la defensa de sus derechos. Pero no he visto un comunicado ni de la asociación, ni de la federación, ni del colegio saludando esta iniciativa, porque en estas circunstancias organizarse sabemos que es muy difícil, porque estás, pues, a puertas a que te voten, ¿no? De acuerdo, pero sí está recibiendo, mira qué importante,
Tú has sido decano del Colegio de Periodistas de Lima, recibiendo tu adhesión y tu saludo. Has recibido también por el medio en el que trabajo nuestro reconocimiento y saludo. Es decir, los periodistas que estamos aparentemente disgregados en medios, nos estamos organizando y coincidiendo en una sola voz. Y por eso yo le decía a Ángel y le decía a Lucho Tipate con mucho cariño, con mucho respeto, pero también con mucha claridad. Si el colegio, la federación, la asociación y los reporteros gráficos, o sea, los dirigentes, no convocan una movilización, nos van a obligar a quienes estamos fuera a reunirnos y convocarnos, porque ya no se puede resistir esta situación. Si en Lima estamos atravesando estas circunstancias, yo no quisiera pensar qué está ocurriendo con mis colegas del interior del país. Y yo sé que hay muchos decanos con los que mantengo coordinación, muchos colegas con los que mantengo coordinación, que están deseosos que se impulse un gran movimiento que no permita pues que se siga enlodando nuestra profesión, ¿no es cierto? No podemos tolerar que ya el prensa mermelera sea la gracia de todo, pues. Y saldrá Castillo, caerá Castillo y entrará otro y seguirá la misma y vendrá otro parlamento y ocurrirá exactamente lo mismo. Cuando pasa algo, ¿quién tiene la culpa? La prensa. Pero ¿quién ha sido la que ha destapado todos los grandes esquemas de corrupción desde el fujimorismo y desde antes? ¿Acaso no fue el periodismo nacional? ¿Acaso la gente no le cantaba el ayayá y todito lo que hoy día rajan de los fujimori? ¿Y te acuerdas cuando estábamos en una trinchera solitos nosotros peleando en las calles por nuestros colegas injustamente detenidos? Éramos los comunistas, los terroristas, los proterroristas. El tiempo nos dio la razón y se demostró que ese señor está donde debe estar porque había delinquido. Lo que pasa hoy día con Castillo es exactamente lo mismo. Lo que pasó con Vizcarra, mi presi, tu presi, nuestro presi. ¿Qué pide hoy día la gente? Ya no lo quiere a Vizcarra porque se ha dado cuenta que es el responsable de casi 200.000 muertes en este país y que mereciera estar en otro lado y no en libertad haciendo campaña por su partido. Lo mismo va a ocurrir con el señor Castillo. Y lo mismo va a ocurrir con estos parlamentarios que en lugar de tomar posiciones claras y contundentes, se lavan las manos como Poncio Pilato y le soplan la pajita al Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque no quieren irse, pues cuando el país lo que reclama, y eso es lo que uno siente en las calles, es el adelanto de elecciones y que se vayan todos. No podemos seguir tolerando una crisis como la que viene, como la que estamos viviendo, una crisis política que está generando una crisis económica de increíbles condiciones. La pobreza está en 27%. Ha crecido. Está a punto de sumar por lo menos va a llegar al 29% a fin de año si no se hace algo. No hay reactivación económica. Quienes vivimos de la publicidad, quienes vivimos a través de nuestros medios, de la publicidad, ¿quién invierte ahora, Tito? Nadie invierte porque nadie sabe lo que viene. Prueba de ello ha sido la campaña electoral, ¿no? Claro, un fracaso total, ¿no? Campaña de los últimos años. Así es. Terrible. Y donde, mira lo gracioso, vamos a democratizar caras nuevas. Oye, caras nuevas son las mismas caras que veo hace 20 años. Y no cambió nada, no cambió absolutamente nada. Y encima estos candidatos han querido todo gratis en todos los medios, ¿no es cierto? Sí. Y la gente que no tiene plata, compañeros, la gente que no tiene plata, si tú y yo quisiéramos postular mañana a la alcaldía o a la presidencia de la República, no vamos a llegar porque haciendo volantitos a mano no nos va a alcanzar el tiempo para que llegue a los 36 millones. Entonces, sigue siendo el poder político de los que tienen billetitos, solo que ya no lo metieron en los medios de comunicación, sino ahora lo metieron en regalitos, en dádivas y en cosas. Eso es lo que está ocurriendo y eso no le gusta que lo digamos públicamente, pues. Entonces somos la prensa mermelera, ¿no? Ahora, hay otro tema, Miguel, que tiene que ver mucho con el cambio generacional a nivel de los medios de comunicación. Tú has sido director de Buenos Días Perú en una época muy importante en la historia del país. Yo he trabajado muchos años, 20 años casi, en una emisora católica que ha sido Radio Santa Rosa, que le decían Radio Santa Roja, pero los adversarios, pero por el hecho mismo de defender los derechos humanos, de defender a las grandes mayorías, a las grandes multitudes, pues desprovistos de todo, ¿no? Del poder y de la justicia. Pero ha habido un cambio tan radical
que vemos en nuestros colegas, en los rostros de nuestros colegas, que tampoco hay esa sensibilidad social, o los mismos directores que asumen estos cargos directivos periodísticos, los cargos periodísticos, editores, jefes, etcétera. Entonces, quedaría la impresión que trabajan por cosas coyunturales, más que por la noticia o por ver más allá un crecimiento importante del país, ¿no? No te olvides, Cito, que uno de los grandes debates del ejercicio profesional periodístico era si el periodista debe ser objetivo 100% o debe ser un agente de cambio. Y yo creo que debemos ser objetivos cuando narramos el accidente automovilístico, cuando narramos un incendio, pero debemos ser agentes de cambio para la transformación de nuestro país cuando vemos las cosas con sensibilidad social. ¿Qué pasa? Que los viejos de ayer, y es lo que yo decía, o los viejos de hoy, jóvenes de ayer, yo no quiero terminar mis días como lo están terminando muchos colegas, siendo bombero. Yo quiero seguir siendo incendiario de conciencias, incendiario de posiciones, incendiario de defensa de nuestros derechos y de nuestros deberes profesionales. Entonces, ¿qué es lo más cómodo, que siempre lo hemos hablado? Mantenerte en tu zona de confort, pues. ¿Para qué me voy a pelear con el gobierno si puedo decir las cosas bonitas? ¿Para qué me voy a pelear con el Congreso si mejor ahí puedo tener una chambita mañana? Entonces, enseñamos a los periodistas, aquellos que tenemos algunos añitos más o que son responsables de medios de comunicación en puestos directivos, a ser tibios. Y la propia Biblia lo dice, o eres frío o eres caliente, a los tibios los vomitaré. Entonces no queremos gente tibia, queremos que haya más bien periodistas que rompan el pacto infame de hablar a media voz, que pongan el dedo y hagan que brote la pus de la corrupción, pero identificando, que no se encuadren entre los condicionales. Antes nos enseñaban, no hay que usar condicionales, ahora enseñamos a la gente, usa los condicionales. O sea, hacen eso, hemos variado una posición. En la calificación. Claro, entonces, por eso la gente no nos ve bien, pues. Por eso es que las mentiras de los políticos de turno calan más que lo que ejerzamos nosotros. Y eso me permite recordar una tesis que a mí me gustaría que se implemente, y la conversamos alguna vez en el Colegio de Periodistas durante nuestra gestión. Por ejemplo, y curiosamente no es original, ¿no? Sino es calco y copia de un esquema que se usó en la Venezuela democrática, y que es generar las columnas del periodista, o sea, generar en los medios de comunicación consejos editoriales donde los periodistas podamos tener un representante. Y si el medio, por ejemplo, y hay medios muy proclives a eso, no solo el comercio, sino también otros, pero tomemos el comercio, ¿no? Y quiere pintar la verdad como a ellos le da la gana, pueden hacerlo, pero yo sin que me puedan votar, puedo tener una columna en la que publique la información como realmente la capté y como realmente es. Eso se hizo. Entonces las columnas, igual como es la columna del lector, ¿no? Claro. Que ya muchos medios la han retirado, y el lector puede decir aquello que cree o no cree del medio de comunicación. Igualito. ¿Qué camino tenemos los periodistas cuando el director o el jefe de informaciones me dice, oye, Miguel, está bien tu información, pero la vas a cambiar, así no es, esta está, pero así no es? Le voy a decir yo, bueno, si no te gusta te vas. Sí, pero hay un tema, Miguel, hay un tema que ya sobrepasa, como se dice, la postura que también puede tener el periodista, por ejemplo, en relación al gobierno. ¿Cómo defenderlo a Castillo cuando el tema es corrupción? O sea, tú puedes defenderlo por medidas económicas, sociales, que le pueden simpatizar a algunos y estar en contra de otros. Abres un debate político nacional que es permitido, es correcto. Puedes tener una posición relacionado a esto, pero estamos hablando de un gobierno que no es de izquierda, pero ganó con los votos de la izquierda. Estamos hablando de un presidente que le dio la espalda a sus electores, no por medidas económicas, sociales, sino por este problema que está comprometido en actos de corrupción. No te digo que sea el cabecilla, el responsable, eso está en investigación, pero está comprometido en actos de corrupción. Entonces la pregunta es, ¿eso
no se ha dado desde el 80 hasta la fecha, desde que se volvió la democracia, entre comillas, en nuestro país, ¿no? Ya los actos de corrupción de los gobiernos de turno desde el 80 para adelante, porque tampoco el señor Fernando Belaúnde Terry fue un santo como lo quieren pintar ahora, se sabe sus anticuchos, como se dice, pero eso se ha ido descubriendo en la historia. Pero acá no, acá como se dice, en los primeros 5 minutos del partido de fútbol estallan los escándalos de corrupción. Mira, y lo que tú dices es cierto. No te olvides que en nuestro país todos los muertos son buenos también. Todos los muertos son perfectos. O sea, así somos y nos olvidamos. Y necesitamos un memores permanente porque tenemos muy mala memoria política. Ahora, lo otro que tú dices es real. Por ejemplo, yo me defino como una persona de izquierda democrática. Yeah. Definitivamente antifujimorista, definitivamente, porque ahora sí me va a resultar medio discutible quién hizo más daño al país, pero lo que hizo el fujimorismo, pucha, no tiene nombre en este país. Ahora, entra ese gobierno como la esperanza de un pueblo que estaba harto de. Claro. Juega con esperanza el pueblo como en alguna ocasión jugó García en su primer gobierno. Y es un fracaso total, porque este señor dice, primero, como tú dices, desde el minuto de iniciar el partido no hubo que estudiar mucho. ¿Qué es lo que dice? En toda campaña, yo no voy a ganar el sueldo de presidente, voy a ganar como maestro. Pucha, yo dije, qué bien, porque se va a morir de hambre desde el Palacio de Gobierno. Pero no, ahí sigue ganando, ya tiene 13 mesecitos, 14 mesecitos cobrando el sueldo de presidente. No más pobres en un país rico, pero lo que gasta el gobierno en alimentación del presidente y sus amigos es realmente abominable en un país que muere de hambre y donde la carne de res se ha convertido en un artículo de lujo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos la fotito para que sepan que así era antes y así no se puede comer ahora. Entonces, eso es realmente terrible. Un presidente que dice, voy a convertir este Palacio Gobierno en un museo y yo voy a gobernar del otro lado. Van 14 meses que sigue gobernando el Palacio Gobierno. Y mentira tras mentira, ¿no? Ayer ha dicho, cuando ha satanizado a la prensa, se meten con mi madre. No, el que se ha metido con su madre es él, porque la ha comprometido en hechos donde ha tenido que caer la Fiscalía de la Nación. Se meten con mi hija. Oiga, señor, su hija o su hija cuñada, no sé, o su cuñada hija o su cuñija, como dice, usted no la ha ido a ver ninguna vez de que está detenida por su culpa. Entonces, ¿por qué nos venden fantasías y quieren que nosotros nos callemos sobre ese hecho? Y te vas al otro lado, pues vamos al lado de los luchadores de la democracia para que no se diga que golpeamos a un lado nomás. Los luchadores de la democracia están felices porque no se ponen los pantalones y lo pagan de una vez, pues. Porque no le da la gana, porque no quieren irse, porque ellos saben que si sacan a Castillo, se tienen que ir ellos. Entonces, más conveniente es, vamos a usar estos oncitos de peruanos y vamos a dejarlos, vamos a enfrentarnos verbalmente, más igualito que los dirigentes del periodismo nacional, guerrita de comunicados, yo te rechazo, yo te odio, yo no te quiero, pero ahí están los dos. Y eso debió resolverse hace tiempo. Pero saben que si vacan al presidente, suspenden al presidente, se van ellos también, porque la presión popular es lo que quiere, y lo estamos percibiendo en las calles, y lo estamos sintiendo en las calles, y lo estamos diciendo públicamente. Más tarde o más temprano va a ser ese el camino. Definitivamente. Entonces, ese va a ser la alternativa. Si no se opta por claro, o sea, mientras más rápido mejor, Tito de Abraham. Mientras, yo no sé, alguien me decía, yo no entiendo una persona de fuera que no es venezolana, por cierto, me decía, yo no entiendo a tu país, me decía. Suben las cosas, no pasa nada. En mi país ya hubiera salido la gente. Sube la gasolina, ya hubiéramos salido y hubiéramos inmovilizado el país. Acá estamos felices. Hay corrupción, nadie dice nada. ¿Qué decimos? Está bien que robes, pues, pero que haga obra. Sí, pues. No. Se presentan. No, ya lleno 90.000 personas. Y hoy día 90.000 más. Claro, y 90.000. Otro, y me lo dice una persona muy cercana a mí, y me dice un día, no, pero este es el costo de la revolución. Oye, ¿cuál revolución? Otros a mí me dicen del gobierno popular. ¿Cuál gobierno popular? Dice, no existe. Pero mira, Tito, de verdad, es preocupante
que la gente se mantenga en su estado de confort. Entonces, se hacen movilizaciones. Cierto es, va poquísima gente. De repente tendríamos que optar por protestas como las redes sociales que tienen más fuerza y de repente a través de ahí buscar sensibilizar más a la población. Pero este es el costo del sacerdocio en el que tú, yo y más de casi 20.000 colegas a nivel nacional. Mira, yo te voy a contar para terminar, sí, Miguel, para terminar, te voy a contar una anécdota. En el año 2003 creo que fue, te recuerdas que lo gomearon a nuestro colega Juan Carlos Sánchez, el loco Juan Carlos, claro, en el Congreso. Yo estaba de decano del Colegio de Periodistas de Lima. Y fue tanta la indignación porque se ve en las cámaras cómo lo agarran a Juan Carlos. Él estaba solo en la plaza, y como cubría en el Congreso, pasaba para él, no, dijeron no, y se puso ahí, vino el policía, y le sacaron la mugre. Como 4 o 5 policías le dieron duro a Juan Carlos. Y teníamos que reaccionar, entonces yo dije, como decano dije, si convocamos a una reunión porque lo convocó Tito Castillo, no va a venir nadie. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, llamé a la federación, estaba Lucho Ponce en Lima, no recuerdo quién estaba en la Nacional, le dije, Lucho, ya hablé con la ANP, mañana un plantón 11 de la mañana en la puerta del Congreso. Pero ya hablaste con la ANP, ya hablé con la ANP y han dicho que sí. ¿Ustedes van a participar, sí o no? No, sí, no, también. Igual manera hice al revés. Lo llamé a la ANP y le dije, ya hablé con la federación, mañana un plantón en la puerta del Congreso. Pero ya hablaste con la federación, ya está hablado todo. Ya. O sea que al final de cuentas fue un teléfono malogrado, pero que dio sus resultados. Pero ¿qué te quiero decir con esto? Efectivamente, ese día nos concentramos a las 11 de la mañana y protestamos en la puerta del Congreso. Estaba Carlos Ferrero, presidente del Congreso. Schuman era su jefe de prensa, que ya te imaginarás que me odia, ¿no? Pero lo otro fue de que en la noche o sea, un día antes, hubo una moción para que citaran al ministro del Interior. ¿Quién era el ministro del Interior? Gino Costa. ¿Y quiénes votaron para que no venga? Mauricio Mulder, miembro de la Orden, Lucho Iberico, miembro de la Orden. Entonces yo dije, pues bueno, ya de qué cosa estamos hablando, ¿no? ¿De qué cosa estamos? Y yo te lo digo con nombre propio porque hasta ahora guardo esa lista, ¿no? Y otro más que también era miembro de la Orden. Es que las cosas se tienen que hacer. Como tú dices, no se trata ya de comunicado, ya la verdad, hasta no sé qué número de comunicado han sacado tanto el colegio más que nada, y se disputan entre Lima y la Nacional, bueno, quién adorna mejor la píldora, ¿no? Pero acá tiene que haber cosas concretas. El decano de Lima, el colega Tripacti, anunció que iba a haber una movilización. Bueno, ¿y cuándo la va a hacer? Pues, ¿no? Claro, acá yo estoy totalmente de acuerdo contigo y eso me permite recordar, Tito, algo de lo que tú has vivido también. Cuando nosotros éramos autoridades en el colegio, creamos la célula de periodistas colegiados entre los parlamentarios, y ahí estaba Carlos Cuaresma, Pablito Ramos, Roger Cáceres. Teníamos una célula que activaba en coordinación con el colegio. Estaba mucha gente que nos ayudó, por ejemplo, y seamos claros en eso, que fue nuestra voz adentro, especialmente lo recuerdo con mucho cariño a Carlos Cuaresma del Cusco, claro. y que te acordarás que gracias al apoyo de los colegas en ese momento logramos tomar el hemiciclo en las épocas donde el fujimorismo era más fuerte, con Yoshiyama al frente. Claro. Después también nos costó algunas cosas más eso la historia lo juzgará, pero ¿sabes qué pasaba ahí? Ahí los periodistas, hombres y mujeres, teníamos lo que ponen las gallinas, pues. Y eso es lo que le está faltando a nuestro país, ¿no? Y por eso es que salen ciudadanos muy radicales y hablar de fusilamientos y de todo, y reciben el respaldo de la población porque la población está harta de todo eso.
Yo como periodista, por ejemplo, me indigno cada vez, no solo cuando escucho una pregunta, y disculpa que lo diga con su palabra tan estúpida, ¿te arrepientes? ¿Estás arrepentido? Me siento también igual de mal cuando escucho la prensa mermelera. Y claro, si tú me dices a mí prensa mermelera, en el acto te cuadro ahí nomás en la entrevista, oiga señora, ¿a qué prensa mermelera se refiere? Pero ellos se dejan decir, pues, o hagamos otra cosa, Tito. Hay protestas inmediatas. Ya que el señor Castillo no nos deja cubrir, dejemos de cubrir al claro, Ejecutivo. Una decisión, como se hizo en una época con Alan García, acuérdate. Claro. Si soy mermelero y no te sirvo, ¿por qué sí te sirvo para difundir lo que tú quieres? Pero lo que no quieres, eso sí no sirvo, ¿no es cierto? Así entonces, es. Otra, salir a las calles. ¿Por qué no hacemos un plantón ante el Congreso de la República? ¿Por qué no hacemos un plantón en la puerta de Palacio de Gobierno y yendo, pero así, sana y pacíficamente, con una banderola que nos identifique nomás? A todos los periodistas. Aunque sea, vayamos 100, 200 colegas, después llegarán más. Y vamos, la cosa es hacerlo. Pasar el cadáver Así no pasemos perder el cadáver de los que no están con nosotros, porque después va a pasar el nuestro también. Así es. Y yo todavía no quiero que pase el mío, por lo menos. como decía Bertolt Brecht, Claro. vinieron por el cura, y como yo no era cura no me preocupé. Claro. Vinieron por los estudiantes, como yo no era estudiante no me preocupé. Ahora vienen por mí, pero ya es demasiado tarde. Claro. Gracias, Miguel. Muchas gracias. No, gracias a ti. Y me hubiera gustado ir, sino que tenía una reunión acá en el canal, pero queda pendiente una nueva reunión. Claro que sí. El interno, ¿qué hacemos? Tú sabes que yo estoy a primera orden, por si acaso no quiero cargos, ya a los 64 años ya no se necesita cargos. Para hacer la revolución no se necesita un escrito. Claro, todavía tengo, no mi fusil, pero mi pluma bien puesta para poder salir a luchar. Muchas gracias, Miguel. Tito. Gracias también. Gracias. Bien, nosotros vamos a una pausa, ya despedimos el programa. Nos ganó la hora, muy bien. Eso fue todo por hoy en Horas de Cambio. Habló por ustedes Alberto Castillo Cabrera. Buenos días. Hemos presentado Hora de Cambio. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado, a esta misma hora y por la misma frecuencia. Nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en Hora de Cambio.